Okay. Bien. Bueno, hermanas, hermanos, sean bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra. De verdad, hermanos, que cada que tenemos la oportunidad de poder cantar, lo hacemos, quiero pensar que lo hacemos de manera individual, quizás al orar en nuestro tiempo devocional, pero cuando lo cantamos como iglesia, como familia, es impresionante, es otra cosa, es otra experiencia, porque no solamente estás escuchando tu voz, sino estás escuchando la voz de tus hermanos, afirmando y declarando las verdades de Dios. Y es que Pablo dirá en Corintios que las palabras que se oyen o que salgan de la boca de cada creyente deben ser palabras entendibles para que el de junto pueda decir amén, ¿no? Y en eso radica el valor del canto congregacional, que unos a otros nos recordemos el Evangelio, que unos a otros nos recordemos las maravillas de Dios. Y gracias a Dios por ese tiempo. Así que, hermanos, hermana, cuando tengas oportunidad de venir a la casa del Señor, a la iglesia, canta, no importa que como yo tengamos una voz no muy afinada, pero tú canta porque le estás cantando al Señor, ¿no? Y Jesús es el Señor. Amén. Pues vamos a orar antes de comenzar. Bien. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, mi Dios, por permitirnos estar juntos, reunidos una vez más, para adorarte, para exaltarte. Gracias por la vida de cada una de las personas aquí congregadas. Bendice a mis hermanos, Señor, y te ruego que tú cada día nos vayas transformando la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a ser amorosos, ayúdanos a ser tolerantes, ayúdanos a ser como Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Colosenses, un libro corto, pero que ciertamente, como cada libro de la Escritura, tiene una riqueza vasta para cada uno de nosotros, tiene una aplicación para cada uno de nosotros, tiene una exhortación para cada uno de nosotros. La semana pasada veíamos los versículos del 3 al 5 y recordemos, hermanos, que nuestro hermano Israel nos mencionaba que tenemos una esperanza, pero antes de llegar a ese punto nos mencionaba del amor y de la fe que los colosenses tenían. ¿Pero por qué estos hermanos tenían esta fe y este amor? Bueno, porque esta fe y este amor salían de la esperanza, de esta esperanza gloriosa que tenemos. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Según el versículo 5 que veíamos. Bueno, nos decía que esta esperanza es el Evangelio, de la esperanza aguardada en los cielos para nosotros. Y es interesante saber que esta palabra, quizás tan pequeña, Evangelio, tiene un significado tan vasto que no puede resumirse tan fácilmente en unas cuantas frases, ¿no? Ya que veíamos la semana pasada que del Evangelio surgen y emanan tanto el amor como la fidelidad. Y bien, pero me gustaría hacer una retrospectiva en base al Evangelio predicado en Colosas. Y nos vamos a ir atrás. Recordemos que este Evangelio fue predicado a Colosas por el ministerio de un hombre. ¿Lo recuerdan? Es el nombre de Epafras. Bien, pero no vamos a Epafras, vamos más atrás. Vamos a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor que resultó ser impactado y resultó ser transformado por medio del Evangelio. Pero Pablo tuvo la dicha de que el Evangelio no lo aprendió ni de hombres, no lo aprendió de hombres. ¿De quién lo aprendió? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que él iba camino a Damasco
y de repente se le aparece el Señor, ¿no? ¿Por qué me persigues, Pablo?, le dice. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, este perseguidor de la iglesia ahora pasa a ser perseguido. Su ministerio, en primer lugar, estaba lleno de incertidumbre. ¿Por qué? Porque este hombre perverso perseguía a la iglesia, y al escuchar los creyentes de otras regiones, pues tenían sus dudas acerca de Pablo. ¿Cómo el que antes nos perseguía ahora es uno de nosotros? ¿Cómo es eso posible? Pero bueno, Pablo ahora se unía junto con estos hermanos a predicar el mensaje de Cristo. Sin embargo, esta desconfianza que tenía, comentaba que desapareció. Pablo sigue adelante con su ministerio, y vamos más adelante a ver en el libro de los Hechos que Pablo llega a la ciudad de Antioquía, y ahí en Antioquía él funge como un maestro junto a Bernabé. Bueno, esta ciudad, esta pequeña congregación de Antioquía es la que más o menos en un tiempo de un año empieza a reproducirse, y empiezan a salir de ella otros hermanos capacitados para poder predicar la palabra. Entonces a Pablo le es comisionado la tarea de ir y predicar el evangelio. Pablo, más o menos, tomando en cuenta sus 3 viajes misioneros, tardó un tiempo aproximado de 10 años. Imagínense, desde Jerusalén hasta Roma. Ese era el mundo conocido en aquel entonces. Pablo estaba cumpliendo con el mandato, lo que dijo el Señor en la parábola del sembrador, ¿no? La semilla, que es la palabra de Dios, ahora se estaba esparciendo. Y nuestro tema, hermanos, el día de hoy tiene que ver con el Evangelio. En la mañana decíamos que el Evangelio lo vamos a encontrar en todos los libros, o por lo menos en casi todos los libros, o una noción del Evangelio en los libros de la Escritura. La enseñanza del día de hoy la he titulado El poder e impacto del Evangelio. Pero antes de comenzar, me gustaría mencionarles, hermanos, que esta carta tiene como propósito atacar o contraatacar más bien una herejía que se estaba gestando en Colosas. Y entre muchas cosas que llevaba o que componían a esta herejía, se encontraba el hecho de que los falsos maestros en Colosas estaban difundiendo la idea de que el conocimiento acerca de Dios o el conocimiento acerca de la divinidad no podía ser revelado al mundo, sino solamente era para un grupo en específico, para un grupo de sabios. Esto que se está gestando es lo que más adelante en la historia conoceremos como el gnosticismo. Bueno, vamos a leer el texto. Colosenses 1, del 6 al 8. Va a aparecer en pantalla. Dice así: el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El poder y el impacto del Evangelio. Ese poder que transformó al perseguidor de la iglesia, Pablo, y ahora era perseguido por sus paisanos, por así decirlo, los judíos. Es algo chistoso que el perseguidor ahora es perseguido. Y bueno, vamos a hablar de el poder y el impacto del Evangelio que tiene a nivel mundial o universal, a nivel personal, y también la capacidad del Evangelio para capacitar a hombres y a mujeres como tú y como yo. Bueno, en primer lugar, hablemos de el Evangelio y su impacto universal. Resalté por ahí
un texto en azul y lo leemos así: el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. Ok, el mensaje del evangelio, hermanos, no fue diseñado para proclamarse a un grupo étnico en específico, como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, en este caso, o a un grupo en específico, como al grupo de los falsos maestros de Colosas. No, el mensaje del evangelio, el mensaje del reino, fue diseñado para predicarse y para enseñarse a todas las naciones. Vean conmigo unos textos. Ustedes los conocen. Mateo 28 y 19. 28 y 19, perdón. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Otro más. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este mensaje, el mensaje del evangelio, no fue creado, no fue diseñado para predicarse a un grupo de intelectuales, no fue predicado para predicarse a un grupo en específico de personas o a un grupo étnico específico de personas. Como dijimos, el mensaje fue diseñado para predicarse y para enseñarse en todo el mundo. Este mensaje está diseñado para predicarse a toda persona, lengua, tribu y nación. En ese sentido, hermanos, el evangelio es un mensaje inclusivo y es un mensaje diverso. Yo sé que estos términos, inclusivo o inclusividad y diversidad, son términos de moda. Ustedes recordarán estos términos porque estos términos son ocupados por grupos LGTBQ+. Son ocupados por ellos. Diversidad, inclusividad, esas son las banderas de estos grupos. ¿Cuál es la invitación de estos grupos? La invitación es: ven, eres aceptado tal como eres. Pero hermanos, este es un mensaje perverso y este es un mensaje engañoso. Déjenme ponerles un ejemplo de lo que trato de decirles. La semana pasada, o a semanas pasadas, veía yo una noticia que se difundía mucho por Facebook. Esta noticia hablaba de una chica que estaba demandando a hospitales y estaba demandando a médicos. Bueno, ¿por qué razón los estaba demandando? Es que esta chica, que nació mujer, en algún momento de su vida se autopercibió como hombre. Y en el proceso de autopercepción, esta chica se somete a cirugías, o sea, mutila su cuerpo, lo mutila. Con el tiempo, ella se da cuenta y reflexiona que siempre va a ser una mujer, siempre va a ser una mujer. Pero para no llevar la responsabilidad sola, entonces dice: no, o sea, es que yo sí lo hice, pero también tienen la culpa los médicos y los hospitales porque me dejaron hacerlo. Entonces, ahora ella está demandando a estos grupos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo este mensaje es engañoso? La engaña, o sea, primero ella misma se engaña al creer que puede convertirse en algo que naturalmente no es. Y no tengo duda de que esa decisión no la tomó sola. Hubo grupos, hubo personas que se acercaron y le dijeron: tú eres aceptada tal como eres. O sea, acéptate como eres, ¿no? En el sentido desfavorable de esta frase. Y es perverso porque no solamente atenta contra el diseño de Dios, contra el diseño que Dios le ha dado a nuestro cuerpo, sino que también atenta contra la persona misma, ya que se llega a mutilar, ¿no? Entonces, pero este mensaje, hermanos, es un mensaje que se está divulgando por todo el mundo y por todos lados. Este mensaje también lo vemos
hasta en los libros de texto, en las escuelas, en todos los lugares lo podemos ver. Pero el mensaje del Evangelio no es así. El mensaje del Evangelio promueve la verdadera inclusividad y promueve la verdadera diversidad y agregaría, promueve el verdadero amor. Este mensaje, hermanos, tiene que ser proclamado y debe ser proclamado a todo el mundo. ¿A quiénes? A mexicanos, a cubanos, argentinos, personas altas, personas bajas, tez morena, tez blanca, personas sin estudios, intelectuales, personas reconocidas, los famosos influencers, no reconocidas, a homosexuales, a heterosexuales, a prostitutas, a presos, a indigentes, a políticos, en fin, tiene que ser predicado a todo el mundo. Esta es la verdadera inclusividad y esta es la verdadera diversidad, no el mensaje engañoso de los grupos LGBT. El mensaje del Evangelio, hermanos, son las buenas noticias, son las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Y hermanos, es necesario que todo el tiempo estemos recordando esto, porque no solamente el Evangelio es para los incrédulos, sino también para los creyentes. ¿Cuál es la invitación del Evangelio? La invitación del Evangelio es, eres aceptado y eres recibido a pesar de lo que eres, muy a pesar de lo que eres. El Dios de amor se ha acercado a pecadores como nosotros para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. ¿Y para qué? Para que tengamos una relación con su Hijo. Y el reino de Dios, nuevamente repito, incluye a todos los seres humanos en su diversidad. La Biblia dirá que el reino de Dios incluye a publicanos, pecadores, rameras, gente del vulgo y sin letras. Y tenemos un ejemplo de esto, del Evangelio predicado a todas las naciones, en un acontecimiento que nos narra el libro de los Hechos, capítulo 2. No lo vamos a leer, pero lo vamos a ver así a grandes rasgos. ¿Recuerdan a Pedro? Bueno, Pedro, un hombre de carácter fuerte, un hombre de doble ánimo, es impactado también y es transformado por el poder del Evangelio. Bueno, Pedro, dice la Escritura, que en su primera predicación, en su primer discurso, en ese día había, dice la Escritura, que había gente de todas las naciones bajo el cielo. Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Roma. Bueno, a todas estas personas que se puede decir que incluyen a todo el mundo conocido. Ese día, hermanos, ese día cuando Pedro predicó, se convirtieron más de 3,000 personas. Ese es el alcance, hermanos, y ese es el poder del Evangelio a nivel global. Y hermanos, muy a pesar de nuestras limitantes, muy a pesar de nuestro desconocimiento a veces del Evangelio, el Evangelio va a seguir avanzando, hermanos. Y el Evangelio está avanzando y está creciendo y está llevando fruto por todo el mundo. Y cada día más personas se unen al pueblo del Señor. Si alguien me puede ayudar con agua, amor. Bien, hermanos, ese es el impacto del Evangelio a nivel mundial. Y no es porque esté Frank aquí, pero tenemos una tarea de predicar el Evangelio. Ya lo hemos dicho, si puedes hacerlo en el parque, adelante. Y si no, con tus familiares, amigos, trabajo, predica el Evangelio. Siempre hay oportunidad de poder hacerlo. Bien, en segundo lugar, hablaremos de el Evangelio y su impacto personal. El texto dice que ha llegado hasta vosotros, leemos las partes azules, y lleva fruto y crece también en vosotros,
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ok, hermano, por la gracia de Dios, tú y yo en algún momento escuchamos el mensaje del Evangelio y lo creímos. Y gloria a Dios por eso. Fue en ese momento que nuestros ojos, es como si nuestros ojos hubieran sido abiertos y fuimos conscientes de nuestra verdadera y de nuestra depravada condición. Eso no lo sabíamos antes. Antes tú y yo vivíamos ignorando a Dios. Es como si estuviéramos sumergidos en una obscuridad, aunque no nos dábamos cuenta. Hacíamos lo que mejor nos parecía. Teníamos la conciencia cauterizada, es decir, cuando alguien se ha cortado alguna vez, lo que pasa cuando cauterizan es que queman esa parte para que se cierre, ¿no? Nuestra conciencia estaba así, estaba cerrada totalmente. No podíamos entender ni queríamos entender el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el pecado dominaba en nosotros. Y digo dominaba para que no se malentienda que en el creyente aún no mora el pecado, porque el pecado aún mora en el creyente. Bien, Dios permitió que su luz resplandeciera en nuestro interior y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dirá Pedro. Bueno, hermanos, fue en ese momento que pudimos conocer la gracia de Dios en verdad, como dice el texto. Y es que, hermanos, es hasta ese momento que cobras conciencia de que realmente eres un pecador, de que somos pecadores, de que aborrecemos a Dios, de que no merecemos a Dios y de que no merecemos la salvación. Sin embargo, Dios en su amor decide y permite que escuchemos el mensaje del Evangelio. Es en ese momento que podemos ser conscientes de eso. Y como dije, aunque merecíamos la condena, aunque merecíamos el infierno, Dios no nos brinda eso, sino por el contrario, Dios nos brinda una vida eterna y nos brinda también una paz y nos brinda una comunión con su Hijo Jesucristo. Y me gustaría decir, hermanos, que Dios, entre muchas de sus cualidades, entre muchas de sus perfecciones, es un Dios de gracia. Y hay una gracia, hermanos, que Dios muestra a cada uno de los habitantes de este mundo. Pudiéramos decirlo o denominarlo, de hecho en teología se conoce como la gracia común. Y bueno, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a que el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y hermanos, vaya que Dios muestra su gracia sobre estas personas, incluso sobre nosotros, porque reflexionemos un poco acerca de esto. O sea, ¿realmente Dios está obligado a sustentar a estas personas o a este mundo, brindándole los recursos para que el mundo pueda sobrevivir? ¿Realmente Dios está obligado a eso? Reflexionemos. ¿Dios está obligado a enviarnos lluvia? ¿Dios está obligado a proveernos de árboles, de animales para que podamos comer? La respuesta real es no. No está obligado. Tan solo pensemos. Algunos niegan o negábamos la existencia de Dios, en primer lugar. Y todavía otros niegan la existencia de Dios aún teniendo la evidencia tangible de la creación, las montañas, los lagos, los mares. Otros contribuyen, o mejor dicho, contribuimos a la destrucción de todos esos recursos que el Señor nos ha dado. Y hay otro grupo de personas
que en lugar de darle la gloria al Creador, le rinden culto a la criatura, ¿no? Entonces, realmente Dios no está obligado a sustentar a las personas, pero Dios, como es un Dios de gracia, Él brinda esta gracia y brinda todos estos recursos a cada una de las personas en este mundo, incluyéndonos a ti y a mí. Pero la gracia a la que me refiero o la gracia a la que se refiere este versículo, no es una gracia común a cada uno de los habitantes de este planeta. No, esa gracia a la que me refiero es una gracia especial que solamente es derramada sobre cada una de las personas que han creído y han obedecido al Evangelio. Esa gracia que salva pecadores, esa gracia que hace nacer de nuevo a las personas. ¿Y a qué me refiero con gracia, hermanos? Bueno, Dios dándonos lo que no merecemos. Eso es gracia, es un regalo inmerecido. Dios nos da lo que no merecemos. Pero hay otro significado u otra aplicación. Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y esto no es porque tú o porque yo hayamos hecho algo, dice la Escritura, que no es por obras, que no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho esto. Pero fijemos nuestros ojos en el texto. Dice el texto que el Evangelio lleva fruto y va creciendo. Y hermanos, cuando me refiero al impacto y al poder del Evangelio a nivel mundial, y cuando se refiere al fruto de este impacto, es una realidad que se refiere a personas. El fruto de la predicación del Evangelio en Éfeso es Epafras, es una persona. Tú y yo somos el fruto de la predicación del Evangelio. Pero también es una realidad que el fruto que va creciendo es un fruto que va creciendo al interior de cada uno de nosotros. Y ese fruto se traduce en obras. Pero, como decíamos, este concepto de gracia es Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y es que el crecimiento al que me refiero, hermanos, es un crecimiento sobrenatural. Es un crecimiento en el cual tú y yo no participamos. Tan solo pregúntate esto. ¿En qué momento comenzaste a sentirte incómodo? ¿En qué momento comenzaste a sentirte incómoda con tu estilo de vida pecaminoso? ¿En qué momento? Malas palabras, malas acciones. ¿O en qué momento comenzaste tú, hermano? ¿En qué momento comencé yo? ¿En qué momento comenzamos a interesarnos por las cosas del Señor? Y es casi seguro que no lo recuerdes. No lo vas a recordar porque no es algo que tú o que yo hayamos producido. En ese sentido es que me refiero a Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros gustos comienzan a tener un cambio, comienzan a tener una metamorfosis dentro de nosotros. Y es algo que ni tú ni yo podemos generar, porque es Dios mismo poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es el alcance y este es el poder del Evangelio a nivel personal, que tú, que yo, sin buscarle, sin tener la más mínima intención de reconocerle, de honrarle, Él tuvo la iniciativa, hermanos, no nosotros. Él tuvo la iniciativa de acercarse y nos transformó en nuevas criaturas. Y nos sigue transformando. Este es un proceso que va a durar toda la vida, hermanos.
Así que, sí, pon de tu parte, pero toma en cuenta que es un proceso que va a durar toda la vida hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bien, llegamos al versículo 7. Dice, como lo habéis, va a aparecer en pantalla, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Bien, ya hemos hablado del impacto que tiene el Evangelio a nivel mundial, a nivel universal, pero también hemos hablado del impacto que tiene el Evangelio a nivel personal. Ahora, el impacto del Evangelio y el poder del Evangelio no es un poder que se quede estático. Es un poder que sí o sí va a ser visible y se va a derramar y se va a promover por todas partes. Dice el texto que como lo habéis aprendido de Epafras. Bueno, tenemos un ejemplo aquí, hermanos, de lo que me refiero, o a lo que me refiero con el poder del Evangelio que nos capacita. Vamos a tomar como ejemplo a Epafras. Decíamos hace ratito que Epafras es el fruto de la predicación del apóstol Pablo, del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Y es que el apóstol Pablo, en Hechos 19, nos relata que estuvo cerca de 2 años predicando y enseñando la palabra de Dios a todas las personas de Asia. Y es segurísimo que Epafras fue instruido en ese lugar. Ahí es donde Epafras escucha el Evangelio, es donde Epafras se da cuenta de que realmente es un pecador, como tú, como yo. Epafras se da cuenta de que no merecemos lo que tenemos. Epafras se da cuenta de que si no es en Cristo no tendremos salvación. Y es impactado Epafras, pero Epafras llega a Colosas y comienza a enseñarles, empieza a predicarles el Evangelio a este pequeño grupo, a esta ciudad insignificante, porque los historiadores dicen que estaba la Odisea, estaba Colosas y había otra ciudad. Bueno, de estas 3 ciudades, la más insignificante era Colosas. De hecho, lo que se conoce de Colosas, en gran parte es Colosas en gran parte es conocida por la carta a los colosenses del apóstol Pablo, porque ni siquiera había o quedan tantos vestigios como otras ciudades. O sea, era una ciudad insignificante. Bueno, Epafras llega a esta ciudad, a Colosas, y empieza a predicar el Evangelio. Pero aquí notamos, hermanos, que Epafras no solamente comienza a predicar el Evangelio, sino que dice que aprendieron de él el Evangelio. Es decir, predica el Evangelio, pero también modela y vive el Evangelio. La palabra que se ocupa aquí para traducir aprendido es la palabra griega mantano, que significa aprender por observación o por investigación. Y es seguro, hermanos, que los colosenses escucharon el Evangelio. Es una realidad. Es seguro que los colosenses escucharon el Evangelio. Pero no solo lo oyeron, también lo aprendieron, como dice el texto. Y es que su maestro Epafras modelaba el Evangelio, y este Epafras dice que era un ejemplo de amor y de fidelidad. Hace unas semanas veíamos o hablábamos de los calificativos o de los distintivos de un creyente. Y a un creyente en la Escritura se le nombra fiel. Y también podemos decir que un creyente por naturaleza debe ser una persona que ama. Estos son distintivos
de un creyente. Bueno, Epafras modela el Evangelio. De esa manera los colosenses aprenden el Evangelio. Y es que otra de las características de Epafras es que era una persona humilde. ¿Y a qué me refiero con una persona humilde? Muchas veces esta palabra la asociamos a personas de bajos recursos. Y la realidad es que no, es así. Una persona humilde es la que acepta y reconoce sus deficiencias y sus carencias. En el caso de Epafras, él reconoce que esta herejía que se está gestando en la ciudad de Colosas es una herejía que lo sobrepasa. Y al reconocer esto, lo mueve a ir en busca de ayuda a Roma. Fíjense, viajó de Colosas hasta Roma. ¿Para qué? Para ir y aprender y escuchar el consejo de Pablo. Otra cosa que deducimos también de este ejemplo es que Epafras era una persona de esas personas que no les importa el reconocimiento, no les importa dejar el puesto, ¿no? Muchos a veces nos resistimos a dejar un puesto en donde somos mayormente visibles. Nos gusta que las personas nos vean, nos gusta que las personas nos escuchen. Y a veces nos resistimos tanto a dejar eso, pero deducimos de Epafras que no fue así. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque se va. ¿Y quién se queda a cargo de la iglesia? No, ¿quién más que yo puede quedarse en esta iglesia? Si no solamente yo, porque nadie sabe, no, tengo que quedarme yo. Pero Epafras no hace esto. Es muy probable que Epafras haya dejado a Arquipo. Arquipo es un hermano que se nombra al final de la carta a los Colosenses, en el capítulo 4. Y esto habla de Epafras como una persona humilde. Reconoce sus carencias. Es una persona que no le gusta o que no le importa no ser visto por los demás. Seguramente que tú y yo conocemos a personas que son como Epafras. Y también es seguro que, hermanos, tenemos que aprender a ser humildes y también a ser fieles como este Epafras. Y no es que lo quiera exaltar por encima de Cristo, pero las personas que aparecen en la Escritura sí nos brindan un ejemplo de fe. Y es más, la Escritura misma dice: acordaos de vuestros pastores que nos enseñaron la palabra de Dios, ¿no? Y considerar su comportamiento, considerar su testimonio, parafraseando, e imiten su fe. Entonces, debemos imitar la fe de estas personas. Y todas estas virtudes cristianas que hemos mencionado, amor, fidelidad, humildad, son el fruto del impacto y del poder transformador del Evangelio. Nuevamente, hermanos, el Evangelio va a aparecer en todas lados. Este poder que transforma a una persona también la capacita para poder enseñar a otras personas, y a su vez esas personas puedan modelar y enseñar el Evangelio a otras personas. Es un ciclo. Bien, amor, fidelidad y humildad, sin lugar a dudas, son cualidades y son virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y bien, versículo 8. De Colosenses. Dice así: quien también nos ha declarado
vuestro amor en el Espíritu. Pablo termina esta pequeña porción de la Escritura diciendo que Epafras les ha mencionado del amor de los colosenses, que el amor de los colosenses que ha sido demostrado es un amor que es evidente, pero dice de su amor en el Espíritu. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a un amor genuino, a un amor no fingido. Y es que, hermanos, como decíamos, esto es algo que nosotros no podemos producir. El concepto de amor que existe en el mundo es un concepto muy romantizado, es un concepto muy ambiguo, es un concepto muy rosita, ¿no? Del amor. Y el amor no, eso en pocas palabras, Dios es amor. ¿Pero qué es el amor? Bueno, tan solo reflexionemos en pasajes como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito. O sea, el amor se traduce en entrega. Esa entrega, pero no es una entrega cualquiera, es una entrega para la superación o en el bien de otra persona. Tú amas a una persona cuando te entregas, cuando le ayudas. En el ámbito cristiano, tú ayudas a un hermano cuando lo exhortas, cuando le animas, cuando lo ayudas a ser más como Cristo. Ese es el amor verdadero. No el amor es el amor rosita, el amor sentimental, el amor que el mundo propaga. Ese no es el amor verdadero. Y hermanos, nosotros somos el fruto de ese evangelio y de ese amor de esa persona, porque es probable, y con seguridad lo puedo decir, que tú y yo no estamos aquí porque un día decidimos pararnos, vestirnos y llegar a una iglesia. No, lo más seguro y con mucha probabilidad es que tú escuchaste el evangelio. Y este evangelio lo escuchaste de una persona que fue impactada, de una persona que fue transformada por el mensaje del evangelio. Y que de poco a poco, en esa transformación, esa persona, por amor a ti, como decíamos hace rato, el ejemplo del doctor, por amor a ti y conociendo la verdadera condición y el futuro que te espera, o el futuro que te esperaba, es que por amor esta persona decidió compartirte a ti el evangelio. Y gloria a Dios, hermanos, que el día de hoy podemos estar aquí reunidos, o puedes estar aquí reunido, y puedes estar aquí reunida. Y es que si tú has creído, hermano, hermana, que Jesús vino a este mundo, que vivió la vida perfecta que tú, que yo no pudimos vivir, que murió por nuestros pecados clavado en esa cruz, que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios y que pronto volverá en poder y gran gloria para juzgar a vivos y a muertos. Si tú verdaderamente has creído en ese mensaje, entonces, hermano, tú estás experimentando el poder transformador del evangelio. Tú estás experimentando esa transformación que únicamente puede ser producida por el Espíritu de Dios. Estás experimentando también y estás siendo transformado en una persona fiel, en una persona humilde. Pero recordemos siempre, como decíamos al principio del estudio de este libro, que no es por nosotros mismos, que tú puedes ser fiel, que tú puedes ser humilde, pero si no estás en Cristo, solamente son puras apariencias. Tus obras como persona humilde, como persona fiel, son obras consideradas como trapos de inmundicia. Y hermanos, termino diciendo gracias a Dios por su poderoso evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido
escuchar este glorioso mensaje. Gracias, mi Dios, porque de no haber sido así, es muy probable que siquiera pudiéramos estar ya en este mundo. Yo te ruego, Señor, que este mensaje siga creciendo en nosotros y siga llevando fruto en nosotros. Te ruego que también, Señor, nos ayudes para poder mostrarle tu gloria, mostrarle las maravillas del Evangelio a otras personas. Bendice cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, la vida de cada una de las personas que tú has de añadir a esta iglesia, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.